Buenas tardes a todas quienes nos acompañan en este tercer día de los 16 días de activismo contra la violencia machista. Mi nombre es Marina Benítez Demchenko, soy la presidenta de la Fundación y hoy me toca hostear un tema y una invitada que son sumamente interesantes, muy conexos con todos los temas que abordamos en Fundación Activismo Feminista Digital, pero nos vamos a ir hacia el debate y la discusión de herramientas de analítica, grandes recursos o lesión de derechos. Vamos a combinar dos visiones, la de China Rodríguez, que ya se está juntando, sumando a este diálogo y va a ser mi interlocutora, y por el otro, la visión de los derechos digitales en juego cuando hablamos de utilizar todos aquellos recursos, herramientas y, bueno, lo que tenemos a disposición en esta era en que también se mezcla mucho las ganas de avanzar, las ganas de vender, las ganas de que nuestros productos y servicios lleguen a donde tienen que llegar y también de alcanzar la mayor cantidad de público posible. Ahí es donde vamos a recurrir a estas herramientas de analítica que tienen en algún sentido un punto de conexión bastante interesante con lo que es el Big Data, que también me imagino que lo vamos a hablar ahora con China Rodríguez, a ver si se conecta. Vamos a esperarla un minutito y vamos a arrancar. Ya hablé con ella igual. Ya me dijo que estaba a la espera. Ahí está, muy bien. Vamos, China. A ver si la puedo unir yo. Vamos a ver. Ahí está. Buenas. Buenas, aquí Buenas. nos están saludando. ¿Se me escucha por China, ahí? where are you? ¿Dónde está China? Se me perdió la China. China, capaz que tendrá problemas de conexión. Ayer tuvimos un vivo que tuvimos problemas técnicos, pero lo sorteamos también. Así que vamos a esperarlo un segundito a ver si se puede conectar. Mientras les voy a comentar algo, que es la anécdota detrás de por qué elegimos este tema de herramientas de analítica para hablar con Fundación Activismo Feminista Digital y convocarla a la China. Hace un tiempo, hace un par de meses, uno de los cursos gratuitos de Fundación Activismo Feminista Digital fue Autodeterminación Informativa y Gestión de Contenidos. Y en ese curso se habló muchísimo de toda la información que volcamos en la web, de forma voluntaria y de forma involuntaria, que terminamos desperdigando a lo largo de nuestro paso, ¿sí? Años y años, y de la cual no tenemos tanto control. Y entre esos temas de la información involuntaria que se dio, que surgió, fue analítica, ¿no? Herramientas de analítica y de rastreo. Así que, China, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Ahora se me escucha bien? Se te Antes como escucha que... Uy. perfecto. Bueno. ¿Cómo Sí, va? ¿Bien? decía conectando, y decíamos, bueno, vamos, hagamos fuerza, fuerza por la China, vamos. Cybertel, ¿viste? Es así, como... Depende de lo que quieran hacer esto. Algún día vamos a hablar de responsabilidad de proveedores y servicios de Internet, ¿eh? Ojo, Tengo, pero anécdotas por mil. es un tema que tenemos pendiente. ¿Cómo estás, China? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. Estaba Por comentando un poco cómo surgió la propuesta de hablar de herramientas de analítica con vos, pero me encantaría que te puedas presentar para quienes nos están ahora viendo y quienes nos van a ver después. Aviso que el vivo va a quedar colgado en nuestro feed y que para quienes se están sumando ahora es parte de los 16 días de activismo contra la violencia machista, porque aunque parezca que no, todo lo que vamos a hablar ahora tiene una conexión o un vínculo directo e indirecto con lo que somos nosotras en el ejercicio de derechos digitales y en, nuestra experiencia tecnodigital en esta era.
y por ende también la información es poder, el empoderamiento digital es parte de la contracara de lo que podemos nosotras, donde podemos colocarnos nosotras en este momento, así que todo está íntimamente relacionado. China, presentate por favor, no hablo más, adelante. Bueno, bueno, hola a todos. Bueno, yo soy la China, soy licenciada en marketing, soy diseñadora gráfica, trabajo hace 8 años más o menos asesorando emprendedoras, en su mayoría mujeres autogestionadas, en todo lo que es comunicación digital, redes sociales, creación de contenido, identidad de marca y demás, de todo un poco. Bueno, nada, me encanta formar parte de estos 16 días de activismo, me parece que está buenísimo. Creo que tiene bastante que ver con lo que yo vengo laburando también, porque bueno, básicamente yo trabajo con mujeres en su mayoría, con profesionales independientes, con creadoras de contenido. Entonces, nada, tener estos espacios para difundir, para herramientas, recursos, que nada, como vos decías, Mar, que tengamos cada vez como las herramientas más en la mano y sepamos gestionarlas de manera consciente. Tal Eh, cual. y bueno, nada, para mí es un placer estar acá. Me gustó mucho el título también de esta charla, porque bueno, estamos en una disyuntiva que no sé si vamos a poder llegar a alguna conclusión, pero bueno, Vamos, nada, es vamos a así, dejar por lo menos, vamos a dejar por lo menos los cuestionamientos y las posturas, ¿no? tal Porque cual. muy, aunque parezca que es lo contrario, todo lo relacionado con el mundo de analítica está digamos, es parte de la diaria, ¿no? Que es un poco como plantear cualquier despegue o cualquier alejamiento de lo que efectivamente ya se está usando, la realidad es que es irrisorio. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo mejorar la situación en la que estamos sin que ello implique prescindir de lo que se nos ofrece por completo, porque también si no nos excluye, ¿no? Esto es la contracara, es aprender a usarlas y saber qué implicancias tienen. Así que una de las cosas que yo estaba hablando, que estaba comentando antes de que ingreses, que esto surgió como parte de nada, un curso que se llamó Autodeterminación Informativa y Gestión de Contenidos, en el que las analíticas fueron uno de los grandes temas, ¿no? Pero no como ítem colocado para que se aborde y se estudie, sino porque surgió en el marco de hablar de privacidad digital. De repente nos empezamos a cuestionar esto o a preguntar internamente en los diálogos que se armaban si estas herramientas de rastreo, de acopio, de datos, de cuáles datos, ¿no? Y de información a través de nuestra navegación, realmente afectaban o no afectaban la privacidad. Y fueron debates muy interesantes porque había posturas distintas, había mujeres que estaban efectivamente en la plena implementación de las herramientas de analítica y otras que realmente nunca se lo habían cuestionado, nunca se lo habían preguntado. Así que si te parece, empecemos a hablar de por dónde arrancamos con las herramientas de analítica, como si quienes Bueno, nos escuchan no lo supieran, que siempre hay algo para aprender, así que sí, vamos. totalmente. Bueno, a ver, yo puedo venir con una mirada marketinera, ¿no? Porque nada, es mi área. Vamos, Las adelante, adelante, analíticas nos gusta. para nosotras, para quienes trabajamos en comunicación en redes sociales, son las que nos permiten recopilar datos de los usuarios, de las usuarias, de cualquier interacción que se genere en el entorno online. Y esos datos nos permiten evaluarlos, a través de las analíticas podemos evaluarlos, podemos tomar decisiones para diferentes objetivos que tengamos, ya sea llegar a una audiencia determinada, obviamente darle más visibilidad a una marca, a un proyecto, lograr más ventas, por supuesto. Entonces, básicamente, desde el lado del marketing, que somos como de los principales usuarios de toda la generación de datos que se generan en el mundo online, ¿no? Nosotras sabemos que como usuarias, vamos a volver bien al principio, como usuarias, dentro del mundo digital, todo lo que vamos haciendo, todas las interacciones, también nos convierten o nos hacen formar parte de audiencias publicitarias, como quien consume una revista, quien mira un programa de televisión, ¿no? Eh, la diferencia con los entornos digitales es que últimamente toda nuestra vida pasa por el entorno digital, ¿no? Entonces el volumen de información que se genera para conciencias es gigante, ¿no?
disponen de un montón de información de todo lo que nosotras vamos haciendo en el mundo online. No solo en las plataformas, yo principalmente trabajo con Facebook y con Instagram, que de todas formas junto con Google son las plataformas que más acopian información de los usuarios y las usuarias, pero no solamente de la interacción que hacemos en Facebook y en Instagram, también se rastrea todo por afuera, ¿no? Cualquier visita a un sitio web que hacemos va construyendo un perfil como consumidoras, como Sabés que audiencias publicitarias. ustedes son el monstruo de quienes estamos del lado de, ¿saben para qué se usa esto? Para publicidad, para Claro, publicidad. claro que sí. Pero por otro lado, esto ha funcionado toda la vida de la misma manera, salvando los medios. Ahora se hace a través de Internet y en el uso de justamente estos datos que se acopian por la navegación y que además se extraen o se obtienen sin necesariamente la voluntad de las personas, ¿no? Pero Totalmente. en otros momentos se ha hecho con otros recursos. Yo siempre que hablo de esto de analítica, voy un poco a la comparación, esto no lo digo yo, sino que lo dice Marta Peirano, que es una activista por la privacidad española, que es un encanto, una pionera absoluta, y dice, los primeros sistemas de acopio de datos personales eran los scoring de los supermercados, ¿se acuerdan? Cuando nos hacían llenar los formularios con nuestros datos y que qué sé yo, y después nos pasaban en ese momento, no era obviamente digamos, por una cuestión de publicidad automatizada, pero sí se fijaban muy bien cuáles eran tus gastos, si tenían miembros de la familia cuáles eran, se estimaba el sueldo aproximado o el salario. Entonces digo, esto es algo que viene de arrastre, de hace mucho. Pero es cierto que el mundo publicitario ha también, ¿no?, promovido que esto se genere y también hoy por hoy es lo que sostiene a las grandes plataformas. Perdón que te corte, pero también Claro. son ideas que van surgiendo en la En realidad, cabeza. esa de hecho es como la principal crítica, ¿no? Porque bueno, por un lado está esto que ya presentamos en el título como grandes recursos, que ok, está buenísimo que, por ejemplo, nosotras podamos compartirlo y charlarlo acá, porque también estas plataformas las podemos usar como emprendedoras, profesionales independientes, mujeres autogestionadas, creadoras de contenido, y está buenísimo que conozcamos esas herramientas y que podamos apropiárnoslas y Tal cual. laburarlas de la misma manera que las usan grandes marcas, por ejemplo. Eh, pero la realidad es que esa construcción de audiencias lo que hace es que el valor económico lo tengan las plataformas que disponen de esos datos, ¿no? Ahí el intercambio es un poco desigual, ¿no? Quienes tienen los datos son quienes tienen las herramientas de poder y el valor económico para después venir a vendérnoslo a quienes trabajamos en marketing y comunicación para generar esas audiencias y para poder llegarle a esas audiencias, ¿no? Me interesa este punto de inflexión. Lo voy a tomar después. Bueno, Voy a volver a traerlo porque es un buen tema de discusión. ¿Quién tiene realmente el poder, por un lado? Y por otro lado, podemos aprovechar estos recursos de poder nosotras, digo, emprendedoras, mujeres que tenemos proyectos en que utilizamos las redes sociales para darles difusión. ¿De qué manera esta distribución del poder en algún porcentaje, chiquitito, pero bueno, no importa, es meterse también en esta maquinaria para entenderla, tiene mucho que ver con esto de los recursos que hay, bueno, apropiárnoslos y decir, yo también los quiero, ¿no? Y yo también los aprendo a usar. Eh, por nada, a colación de lo que comentaste, se me viene a la cabeza esto de las categorías que hay, ¿no? De las herramientas de analítica. A mí me gusta mucho, no porque sea una contra, ¿no? En todo. Yo voy a ser un poco la abogada del diablo. Yo un poco le voy a obvio, tirar, sí, más sí, allá sí. de que también las usamos, también las usamos oportunamente. Pero bueno, también lo que creo importante acá es, nada, categorizarlas bien como para reconocerlas. Y en este sentido, las herramientas de analítica tenemos reconocido a nivel internacional tres, ¿no? Tres tipos, más allá de quiénes sean las plataformas proveedoras o las empresas proveedoras de estas máquinas, ¿sí?, de procesamiento de información. Tenemos las descriptivas, tenemos las
predictivas y tenemos las prescriptivas, ¿no? Las descriptivas son, me imagino que las que normalmente se usan en marketing, ahora eso lo vas o en publicidad lo vas a comentar vos, pero son aquellas que nos dan datos objetivos de determinadas, determinadas acciones o situaciones que se realizan o que pueden ser obtenidas, ¿sí?, por la interacción de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuántos clics hace en un sitio web, de qué lugar no. Sí, bueno, esa es además es una analítica de dimensión, ¿no? Es una subcategoría, pero por ejemplo, de qué lado del globo viene, cuál es su locación geográfica, cuánto tiempo permanece en el sitio web. Por supuesto que no es lo mismo que hagamos clic y que nos vayamos porque nos aburrimos. Esa tasa de rebote va a ser parte del acopio de información que obtiene quien está utilizando la herramienta. Está diciendo 10 personas se metieron en mi sitio web y 8 se fueron a los 2 segundos, ¿no? Algo está fallando acá. Las predictivas son aquellas que, por toda el procesamiento de información recopilado de estas descriptivas, entienden o utilizan un índice probabilístico para adelantarse a lo que puede pasar en tendencias o en estadísticas, ¿sí?, por delante. Por ejemplo, hacia Navidad vemos que la gente utiliza más plataformas de comercio electrónico que redes sociales. Pero después de cierta fecha de diciembre, las redes sociales pican en punta y el comercio electrónico baja su nivel. Ese tipo de cuestiones son posibles de procesar para que el año próximo nosotras y nosotros sepamos que el primer término de diciembre va a haber una gran probabilidad de que usuarias y usuarios se conduzcan de una manera y después el otro periodo y demás. Y por último, las prescriptivas, que son las más complejas, son como un tercer nivel. Después de las descriptivas y de las predictivas, lo que tratan de hacer es indicar o generar alguna suerte de metodología para que quien las utiliza sepa cómo conducir su actividad o su negocio, ¿no? Entonces es un poco consejos y sugerencias basados en inteligencia artificial que no sabemos si pueden llegar a funcionar o no, me imagino que sí, y que los sistemas más sofisticados los tienen las grandes cadenas, como decíamos hoy, Walmart, Carrefour, ¿no? Amazon, las grandes empresas. Pero bueno, esto me parece interesante plantearlo porque muchas personas no lo sabemos, ¿no? Y decimos, wow, es un súper mundo el de las analíticas, no es simplemente las cookies. No, obvio. De hecho, como usuarias de las redes sociales, a mí también me pasa cuando hablamos de segmentación. A ver, todo esto que vos estás contando, principalmente las analíticas descriptivas, lo que se hace es traducirlo en segmentaciones, ¿no? Antes, como decíamos, bueno, con quién viven estas personas, en qué zona viven, o no sé, si eran suscriptores de una revista, qué tipo de consumo tenían esas revistas, ¿no? Traducido eso a la virtualidad, tenemos la hipersegmentación, o sea que todos estos datos, todo este tipo de analíticas que vos estabas contando, generan audiencias que son hipersegmentadas. Entonces, con un determinado mensaje muy específico, yo puedo llegar a profesionales de un determinado rubro, personas que tengan un determinado interés en un producto en particular o que hayan buscado ese producto, que sean padres o madres de hijos de determinada edad. Bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con la segmentación, principalmente en Facebook y en Instagram, se volvió gigante, y esa es la principal duda que surge también cuando yo doy cursos de este tipo de campañas en Facebook y en Instagram. Es, claro, pero ¿cómo sabe Facebook cuáles son mis intereses, cuáles son mis hábitos? Porque quizás nos quedamos con las analíticas que podemos encontrar en Facebook, que tienen que ver con la interacción y demás, pero claro, después hay un montón de otras herramientas, vos mencionabas las cookies, pero hay un montón más, en donde Facebook está tomando información. Y eso está bueno conocerlo como usuarias también, porque Tal cual. podemos gestionarlo.
No, y Para además también la interrelación, perdón que te corte, la interrelación con lo que es el Big Data, ¿no? La interrelación con toda aquella información que voluntariamente nosotras y nosotros volcamos en posteos, con palabras claves, con hashtags. Hay como un exacto, cúmulo de información maravillosamente procesable, en que por supuesto es muy simple. La otra vez hablábamos, uno de los temas que tocábamos en uno de los posteos, no sé en qué situación se dio, pero estábamos hablando mucho de OSINT, ¿no? Que es la inteligencia hecha a partir de las fuentes abiertas. De qué manera podemos perfilar perfectamente o casi perfectamente a cualquier persona, independientemente de no tener, obviamente, poder a los, o acceso a los registros públicos y demás, con el solo hecho de... Ay, ¿me escuchás bien? Bueno, se nos puede ir. Esta es una hora crítica, me parece, para los vivos. No te preocupes, Chinita. Nosotras te bancamos y nosotros acá estamos al pie. Bueno, esto de OSINT, ¿no? Que en inglés es Opens. Ay, ahí estás. Bueno, nada, no quiero sacar tiempo con lo que estaba comentando, pero hablábamos de esto, de la interrelación con lo que es el Big Data y la posibilidad de que todo juegue con todo. Entonces es realmente muy fácil este tipo de información obtenerla. ¿Cómo saben cuáles son mis intereses? Y los dejas todo el tiempo tendidos, pero constantemente, ¿no? A disposición. El tema es que sí. haya realmente sistemas que lo puedan procesar, esos grandes volúmenes de información. Y los Claro, hay, sí, sí, ¿no? obvio, obvio, sí. Y nada, y es interesante también conocerlo porque, bueno, sabemos que a grandes rasgos, para no ponernos muy técnicas, pero Facebook, yo siempre hablo de Facebook, pero dentro de Facebook entra obviamente Instagram, entra WhatsApp, dentro de WhatsApp. Facebook Ujú. Messenger, entra Audience Network, que son un montón de aplicaciones por fuera de Facebook, pero que entran dentro de las plataformas que nosotras podemos utilizar para hacer campañas publicitarias, ¿no? Y donde podemos encontrar audiencias. Entonces ya de movida nuestro perfil de Instagram y nuestro perfil de Facebook es uno solo en cuando hablamos estas grandes audiencias y grandes posibilidades de segmentar, ¿no? Entonces, bueno, nada, arrancamos con obviamente la información de nuestro perfil. Cuando nosotras creamos una cuenta dentro de Facebook, ponemos obviamente nuestro nombre, el lugar donde vivimos, nuestra fecha de cumpleaños, dónde trabajamos, si tenemos pareja, quién es nuestra pareja, quiénes son nuestros amigos, no, bueno, ahí ya se va configurando un perfil. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con las interacciones en las plataformas, ¿no? Y cada interacción es, obviamente, a qué cuenta seguimos, ¿no? Si yo sigo una cuenta de carteras en Instagram, automáticamente entro adentro del cajoncito de intereses, carteras, moda, accesorios, ¿no? Entonces ahí se van configurando mis intereses, mis preferencias como usuaria. Pero también, por ejemplo, el tiempo que permanece un video reproduciéndose en nuestro celular, eso Tal también cual. es una acción, los likes que damos, las reacciones, los comentarios, las cosas que compartimos. Bueno, cada interacción dentro de la red social, esto de los hashtags, obviamente, las palabras claves, va configurando nuestro perfil. Lo más interesante de todo, o lo que la mayoría de la gente quizás no conoce tanto, es lo que pasa fuera de las redes sociales, lo que se llama la actividad fuera de Facebook, ¿no? Que Facebook también, por supuesto, tiene información, porque Facebook cuenta con herramientas comerciales que le permiten obtener información de otros sitios web. Por ejemplo, el más conocido de todos, que si alguien hizo alguna vez campañas pagas en Facebook y en Instagram, lo conoce, es el pixel de Facebook. El pixel de Facebook es un código que se instala, que yo instalo en mi sitio web, yo como anunciante, ¿no? De Facebook. Lo instalo en mi sitio web y le digo a Facebook, bueno, a partir de ahora vos podés medir todo lo que va pasando en mi sitio web. Entonces Facebook tiene información de la cantidad de visitas que tengo, de quiénes son las personas que ingresan a mi sitio y demás. Pero no solo tiene la información de las cosas que van pasando en mi sitio web, sino que yo estoy logueada en la misma computadora en Tal Facebook, cual. ni hablar en Tal el cual. celular, ¿no? Porque en el celular estamos logueadas en cada una de las aplicaciones de las que recibimos notificaciones, estamos logueadas permanentemente. Entonces, Facebook no solamente recibe información, sino que lo vincula con mi perfil en Facebook, ¿no? Entonces Facebook sabe que yo entré a Mercado Libre, busqué un sillón,
no sé, filtré por zona, compré, hice alguna compra. Entonces voy entrando en diferentes posibilidades de segmentación que tiene Facebook. Los intereses son uno, entonces si yo entro en sillón, muebles, decoración, voy entrando en esos intereses. También en comportamientos, ¿no? Ingresé a sitios de e-commerce, soy compradora online, en el caso de que haya hecho alguna compra. Entonces, los hábitos también son posibilidades de segmentación después. Tal cual, Eh, tal cual. y Y también, a existen, ver, perfilan como datos personales, ¿no? O sea, están presentados los comportamientos también ante algunas doctrinas o elaboraciones teóricas, el comportamiento también es un dato biométrico, no solamente los datos físicos, obvio, ¿no? Y estoy claro, hablando específicamente del comportamiento analógico en el mundo común, cómo caminás, cómo te movés, si tenés algún tic, pero la realidad es que cuando lo pasamos con una comparativa en el plano web, no deja de ser también muy propio de cada persona. Entonces nos tendríamos que preguntar en el perfilamiento hasta dónde esto de lo anónimo está realmente presente. Porque si te perfilan mucho, 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 los comportamientos, más los intereses, más la geolocalización, más los horarios en los que vos ingresás, más, no sé, los logueos que están conexos, es realmente muy fácil individualizar. Y ese es el debate con este tema en el derecho informático, al menos, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con la visión de derechos digitales. ¿Es cierto que estamos anónimas y anónimos? ¿O realmente es un ideal la claro. anonimización, ¿no? Y esto me parece también muy interesante para plantearlo, porque lo que vos estás comentando lleva normalmente a los cuestionamientos o a las preguntas en alerta social de tipo Facebook, Google me escucha, estoy harta de las publicidades, ¿no? ¿Qué pasa con no sé qué hacer, estoy cada vez más invasivo y no Sí, tenemos control porque en realidad no sabemos cómo controlarlo, no es que no se pueda controlar, ¿no? totalmente. Está bien, Esto que hay decías un vos de, monstruo, hay una maquinaria inmensa. Es cierto que donde manda capitán no mandan totalmente. marineras y marineros, pero sí se puede limitar muchísimo el nivel de invasión y de, digamos, de atropello sobre un montón de cuestiones. Sí. Sí. Bueno, porque nada, esto que contabas vos de los logueos es otra herramienta comercial de Facebook que no tenemos tanto en cuenta, que es cuando iniciamos sesión con nuestra cuenta de Facebook en miles de aplicaciones o de sitios web, que es otra manera de vincular ese logueo con nuestro perfil de Facebook. Y Y que lo claro, hacemos porque nos es más fácil, es no lo hacemos porque es facilísimo, la única claro. opción. No tengo que pensar una contraseña, aprieto un botoncito y nada más, pero el otro día, bueno, toda esta información está en la configuración de nuestro perfil, podemos descargarla. Yo hace un par de meses hice la descarga desde el 2008 hasta hoy y era un archivo TXT, que son archivos súper livianitos, y eran 3 gigas de datos míos. O sea, una cantidad de información y cuando fui a ver, eso también lo podemos ver dentro de la configuración en, creo que es algo así como aplicaciones y sitios web, todas las aplicaciones y los sitios web con las que estamos logueadas en Facebook. Y claro, yo tenía desde TikTok, por ejemplo, OkCupid, digo, una aplicación de citas, ¿qué más? Bueno, el Carrefour, tipo el supermercado, nada, como un montón de cosas, la obra social, Eventos, que claro, son todos los días, toda la semana tenemos 4 o 5 invitaciones a eventos y decimos, bueno, totalmente. pasamos a chusmear y te logueas con Google, ¿no? Totalmente, sí. Es lo Un mismo. montón de cosas que lo hacemos casi automático, ¿eh? Pero estamos asociando todas esas interacciones que, por ejemplo, todas las interacciones que yo hago a TikTok, en TikTok ahora están asociadas a también mi perfil de Facebook. Entonces Facebook va generando una cantidad de datos. No estamos hablando solamente de la interacción dentro de las plataformas, sino todo el resto de interacciones y de búsquedas que hacemos en sitios web está formando parte de todo lo que es nuestro perfil como audiencias publicitarias dentro de Facebook y de Instagram. Pero claro, eso sí, si lo conocemos, tenemos posibilidad más o menos de gestionarlo. Podemos eliminar, por ejemplo, dentro de nuestro perfil, podemos eliminar todas esas vinculaciones que tenemos con aplicaciones o con sitios web. Estas sesiones abiertas que quedaron de algún Esas momento sesiones y abiertas que... las podemos Ujú, eliminar, podemos borrar nuestro historial, de hecho, ujú.
Eh, Desde el eso, mismo dispositivo, lo que podemos también hacer es no permitir el acceso de las aplicaciones que descargamos a determinadas funciones del teléfono, como por ejemplo la cámara trasera y la delantera, el micrófono, o ¿no? permitirlo limitadamente, ¿no? No tenerlo siempre por defecto, sino solo cuando la aplicación se abra para poder usarla. También obviamente el Sí, enganche de todo esto tiene que ver con que un montón de funciones de una aplicación no hay alternativas. Si vos, por ejemplo, no habilitas la cámara o no le das a la plataforma bueno, como el esto, acceso a la galería de imágenes, ¿no? Por claro, ejemplo. sí, 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 no podríamos Igual estar haciendo esto. por supuesto, no se van, el negocio no lo van a dejar de hacer, eso seguro. Claro, no, 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 total. Esta semana me pareció muy, muy interesante la última actualización de iPhone, para quienes tienen el sistema operativo iPhone, en iOS, en materia de privacidad y de alerta o avisos sobre todos los movimientos estos detrás, sí, que genera el sistema operativo del teléfono con aplicaciones y con programas que ya están en curso, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ítem que a mí me sorprendió para bien. Hoy por hoy, después de la última actualización de iOS, lo que tenemos es el acceso, por ejemplo, quiero, no sé, publicar un flyer ahora en LinkedIn. Y en vez de mandarte directamente a la galería, te surge un aviso en que te dice seleccionar una foto o acceder a la galería. Entonces vos podés seleccionar una foto, la buscás, se sube digamos, al almacenamiento en la nube de la plataforma y de ahí se postea. Ya no es un acceso irrestricto, lo cual me parece propio de la demanda de este año de la comunidad internacional. Se dan cuenta como cuando empezamos a conocer y a demandar, Tal se cual. ven en la obligación de cambiar los hábitos, ¿no? Muy interesante, la verdad. Está bien que iPhone y Apple y toda la mecánica, nada, que viene de esta empresa, siempre fue como muy transgresora en materia de privacidad y muy, muy de ir más allá, ¿no? Pero no dudo que debe ser algo, y seguramente va a ser algo, que se va a ir reproduciendo en otras empresas, ¿eh? A mí me pareció muy interesante. De hecho, a veces yo misma digo, oh, tengo que ir a buscar de nuevo al carrete dónde están, o a la galería dónde está la Claro, foto, en sí. vez de acceder. Ahí es cuando, en el cansancio y en la vorágine, es donde gana el poder. Entonces tenemos que estar un poco Obvio. constantemente en este entrenamiento de resistencia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, otra de las herramientas que también ofrece Facebook para las empresas son las listas de clientes. Entonces, si yo tengo un listado de mails o de números de WhatsApp, de nuevo, seguramente nuestro perfil de Instagram o de Facebook está asociado a nuestro número de teléfono también. Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo un listado de clientes, puedo subirlo a mi página como anunciante dentro de Facebook y llegarle a esas personas que me dejaron su correo. Entonces, claro, si vos entras a tu perfil personal, por ejemplo, si yo entro a mi perfil personal, que entré hace poquito, estoy como en listas de clientes de IPF, por ejemplo, por estar registrada en la Serviclub. Después, esos datos que yo dejé para hacerme socia, para obtener esa tarjeta y tener beneficios, eso fue subido a la base de Facebook para después llegarme con diferentes mensajes publicitarios dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, de nuevo, eso también está en la configuración de nuestro perfil, eso está, podemos ver todo el listado, en todos los listados en donde estamos adheridos y podemos eliminarnos, pero bueno, siempre es más fácil, digamos, no es el consentimiento previo el que nos piden, sino que bueno, una vez que ya está subido, nos Tal dan la cual. opción de bajarnos de ahí, ¿no? Tal cual, y justamente eso es algo que también yo estoy integrando un equipo de trabajo de distintas y distintos profesionales que estamos proponiendo una reforma para un proyecto de ley para la modificación de la ley de protección de datos personales en Argentina, ¿no? Y algo muy interesante que estábamos hablando en materia de analítica y de herramientas de rastreo hace un par de días, era justamente esto del consentimiento explícito o expreso que todo lo que es la movida en Europa, a partir de la nueva legislación que tiene ya 2 años, pero bueno, no deja de ser el Reglamento de Protección de Datos Personales Europeo,
plantea que si el consentimiento no es expreso, entonces no hubo autorización. Y para que sea expreso, tiene que ser además indubitable, ¿no? Que no se dude si sí, si no, si se dio cuenta, que sea expreso o expreso. Y esto también muchas veces se quiere saldar como echa la ley, echa la trampa, colocando los pequeñitos avisos de tipo acepto cookie, qué sé yo, y una dice, check, 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 check. Entonces también está bueno esto, ¿no? De hablar estos temas para al menos poder empezar a incorporar como hábitos este tipo de cuestiones de, por lo menos tomarnos un minuto para ver qué políticas de cookie, por ejemplo, tiene un sitio web. Está bien que no lo podemos hacer todo el tiempo, pero seguramente a medida que lo vas incorporando te es menos indiferente, ¿eh? Es como que este lugar acá no tiene aviso de cookies, acá en Argentina y en Latinoamérica todavía no es obligatorio, pero allá sí, ¿no? Digo, en las legislaciones que están más avanzadas están planteando la obligatoriedad de todo lo que tiene que ver con los avisos legales en los sitios web. Y si no, te bajan el sitio, no te lo aprueban nunca, no te bajan el dominio, ¿no? Bueno, Creo que esto están también. clases de email marketing, que hoy en día acá no está tan regulado, pero bueno, nada, siempre tenemos que tener el consentimiento de las personas para subir a sistemas o plataformas de email marketing sus datos, sus correos y demás. En el medio, claro, que hay un montón de bases dando vueltas que se venden, de hecho, también, como, Tal así cual. como Facebook e Instagram nos venden sus audiencias, también hay bases de datos y de personas que se venden, pero nada, siempre eh, para generar para construir bases de datos de email marketing también hay que tener el consentimiento, hay que tener siempre la posibilidad de que la persona pueda desuscribirse de esas bases. Bueno, no deja de ser un contacto que nada, que vos le estás mandando información a una bandeja de entrada personal de una persona, entonces tiene que tener como la posibilidad de decir, bueno, yo esto no lo quiero recibir más. Tal cual, tal cual. Y es importante resaltar que todo lo que estamos hablando, como vos bien decías recién, está a disposición en nuestro perfil, es una cuestión mucho de explorar, ¿no? Nosotras en la Fundación recontra fomentamos, exploremos los recursos tecnodigitales que utilizamos, ¿no? Tirémonos no nos tiremos a la pileta a ver que, bueno, qué sé yo, ya está, hace 5 años lo uso, no tengo ni idea. Tratemos de encontrarle esta vuelta de tuerca que no tiene que ver con saber y entender de una, tiene que ver con animarse a salir de la comodidad, Obvio. porque gran parte de lo que estamos hablando, por ejemplo, también está en los términos y condiciones. Los términos y condiciones de todas las plataformas, a pesar de que a veces están en inglés y otras veces son medio complejos para entender, no es el caso de la tendencia hacia dónde va. La tendencia es que son súper simples. De hecho, los términos y condiciones de Google son hermosos para leer, son entendibles hasta por una niña de 8 años, ¿no? Eh, va a humanizarse muchísimo también eso, otra gran demanda y exigencia de la comunidad digital internacionalmente, pero digo, está en los términos y condiciones. El famoso sitio de terceros son justamente todos estas terceras partes, ¿no? Las third parties, que están absolutamente vinculadas comercialmente con la plataforma que nosotras utilizamos y nosotros, y que de repente no es solamente la plataforma, es la plataforma y todos sus socios detrás, ¿no? Y esto a los términos y condiciones te lo dice desde el día uno. ¿Cuántas personas lo sabemos? Y porque los términos y condiciones no son algo que vayamos a explorar. Entonces romper un poco también esa idea de no me va a decir nada nuevo, o en su caso hay un montón de cosas que no aplican para mí como usuaria, como usuario digitales, ¿no? Sí, que en realidad nos aplican a todos, en realidad, porque todos formamos parte de esa masa de datos y de audiencias que después pasa esto. No, en cierto punto, yo entiendo la contradicción de que a veces a mí me pasa que si hago alguna búsqueda y después encuentro el anuncio publicitario de lo mismo en las redes, digo, bueno, ¿para qué me habré metido ahí? Pero hay otras veces que también lo uso a mi favor, ¿eh? Como digo, bueno, necesito un Yo par de creo que sí. visitas de Instagram, ven a mí y muéstrame lo que tiene. Eh, pero Yo bueno, te digo, nada, está bueno. comparando, hace unos años, comparando las reacciones de la sociedad, también esto tiene que ver mucho con, ¿no? El encaje
o la metida a fuerza del recurso, que es muy propio de la era de la información. Te meten el recurso o la herramienta antes de que vos te des cuenta que la necesitas. Y esto pasó con un montón de cosas, ¿no? No solamente estamos hablando con esto de la analítica. Tecnodigitalmente prácticamente con todo. De hecho, Mercado Libre surgió así, nadie tenía necesidad de comercializar cosas en plataformas web si era en ese momento el mundo físico analógico vendía mucho más, ¿no? Y sin embargo fue a la fuerza. Mercado Pago fue a la Mercado Pago. fuerza. Mercado Pago un buen día dijo, los comercios no van a operar más que conmigo porque yo me los apropié a todos. Háganse la idea con el QR a ver cómo se van a manejar. Y la sociedad se empieza a acomodar a la fuerza, pero se acomoda a la fuerza en muy corto plazo. Entonces funciona para quienes están produciendo, ¿no? O están Cierra por todos desarrollando. lados. Cierra Sí, por todas sí, sí. partes. Pero la reacción, esto iba a comentar como a modo de observación personal, la reacción de hace un tiempo con el Google Me Escucha y la publicidad no sé, de las pantuflas de cama o el colchón que estuviste viendo ayer, era, ay no, porque la invasión a la privacidad, por Dios, qué horror, ¿hasta dónde van a llegar? Esto es la inteligencia artificial. Y ahora es joya, porque la verdad es que no tenía tanto tiempo para ponerme a ver de nuevo y explorar. Y la verdad es que me gustó bastante Sí, sí, sí. lo que me apareció, me recopa. Sí, 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 Y es queda que cerca. claro, y bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que, bueno, esto de el traqueo de la interacción en los sitios web, cuando pasa, que no sé si te habrá pasado alguna vez, pero bueno, es súper tradicional en las campañas de remarketing de llegarle a personas que quizás dejaron un producto en un carrito que no lo terminaron de comprar y llegarle con algún aviso bien, bien concreto. A esto me refiero cuando hablo de la hipersegmentación. O sea, yo le puedo llegar a las personas que en mi sitio web dejaron el carrito abandonado con un mensaje de, che, tu producto te está esperando, ¿tenés alguna duda? ¿Por qué no terminaste la compra? Como a ese nivel Bueno, de personalización. Y a me veces siento yo no dejo abierto el tan carrito. ajena, que te escucho Pero así y digo, claro, wow. bueno, pero yo pensándolo como usuaria, digo, bueno, dejo el carrito abierto, total, seguramente después me llega o algún cupón de descuento o algo, si no tengo apuro, lo hago. Pero digo, estas campañas se usan un montón, son las famosas campañas de remarketing, que lo que hacen justamente es esto, llegarle a las personas que ya hicieron una búsqueda de un producto o que visitaron una determinada sección de tu sitio web o agregaron un producto al carrito o que quizás compraron un producto y vos podés mostrarle otro producto, ¿no? Todo esto gracias a que Facebook tiene la información de lo que compraste, la URL del sitio que visitaste y te permite, obviamente, pagar, estamos hablando de campañas pagas, ¿no? Vos le vas a pagar Ujú. a Facebook y a Instagram para usar esas audiencias. Entonces ahí, de nuevo, ese intercambio implícito de, bueno, yo le dejo a Facebook que tome información de mi sitio web, después yo eso lo puedo usar, pero le tengo que pagar a Facebook, ¿no? Procesó la Exacto. información, todo ese procesamiento y la construcción de las audiencias, yo se lo tengo que pagar a Facebook y sin embargo le di vía libre para que dentro de mi sitio como anunciante disponga de la información, gracias a esas cookies de terceros que vos decías y el pixel de Facebook, eh, tome esa información. Digamos, yo no puedo usar orgánicamente esa segmentación, tengo que invertir en pauta publicitaria dentro de las redes sociales para usar la información de mi sitio web, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, quién es el gran ganador de toda esa información que se va recopilando, por más que nosotras, obvio, como emprendedoras podemos hacer uso de eso, podemos vender, podemos vivir de eso, y nos puede ir muy bien, pero bueno, hay un volumen de información que se mueve en donde lo que podemos ganar es muy chiquitito, ¿no? En función de todo Tal lo que cual. dejamos. Eso, tal cual. Me parece que es crucial ese el punto, ¿no? Si obviamente nunca le vamos a ganar, ni vamos a estar en siquiera pie de igualdad, o cerquita del pedestal en donde se colocan estos monstruos, ¿no? Empresarialmente, digo, como sector privado, como generadores de innovaciones tecnológicas. Nunca vamos a estar con un nivel de puja suficiente como para hacerles bajar algún tipo de atropello o limitarles los atropellos de manera considerable. Pero la realidad es que
más allá de todo lo que estamos hablando, sí podemos cambiar un poco la lógica y el paradigma, ¿no? De esto de, porque creo que está muy, muy polarizada la visión sobre todo esto, es o los recontrauso y ya fue todo, ya está, no me cuestiono nada, ya fue, no sé ni qué implica pago publicidad, lo que también paralelamente o de forma correlativa trae es que la publicidad por no sé, $3 por día tampoco ya te es suficiente, entonces tenemos que empezar a subir que sea unos $10. Mañana nos vamos a dar cuenta que quizás $10 ya es la media de la gente que utiliza los recursos, entonces como te quede, ¿no? Esto que es mucha plata para muchas personas, estas empresas les es indistinto y sin embargo es cómo se está entramando el mercado mismo, es lo más liberal que hay esto, ¿no? Es lo más liberal que existe, pero la realidad es que, digo, como para volver un poco a la línea que quería comentar, no le vamos a llegar nunca ni a los talones, ¿no? Lo que sí podemos hacer es ver de qué forma optar por un lugar u otro en esta polaridad que se manifiesta de que o uso todo o no uso nada. De qué manera podemos manejarnos en una intermedia que no nos aleje, que no nos excluya, porque obviamente la realidad es que no utilizando herramientas de analítica hoy es, no sé si imposible, pero realmente muy difícil trabajar, ¿no? En estas cuestiones. No solamente marketing, sino por ahí, no sé, tengo un emprendimiento yo y no necesariamente estoy apuntando a grandes Sí, nichos sí, o cualquier persona que cree contenido, que tenga un medio digital o una institución o, digamos, cualquiera que quiera mostrar lo que hace o difundir cualquier mensaje en las redes, tal cual, digo, tal es cual, lo más liberal, es lo más monopólico también, porque no es que súper. podemos decir, bueno, pruebo en otras plataformas o pruebo de otros costados. Nada, nosotros en marketing siempre decimos que obviamente las redes sociales nunca van a ser el total de la comunicación eh, y hay otras maneras de construir audiencias, por ejemplo, desde email marketing. Pero la Ujú. realidad es que el volumen de audiencias que tienen Facebook, Instagram o Google, lo que sea, eh, Es es muy incomparable, difícil salir de ahí, claro, es muy difícil. totalmente. Entonces, bueno, nada, es esto, como encontrar el equilibrio, tratar de ser lo más conscientes posibles como usuarias, obviamente como comunicadoras, en el caso de cualquier sea un emprendimiento o cualquier contenido que subamos a las redes, también como consumidora, porque Sí, pasa esto sí, en de, todos los roles, sí, sin dudas. claro, toda esta exposición, sobre exposición a eh, mensajes marketineros, también hace que terminemos consumiendo por demás cosas que quizás no necesitábamos. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en épocas de, bueno, hoy es el Black Friday, en épocas de Ay, qué casual, Navidad, cierto. cosas. Hacer como una mirada crítica de eso también, de, Sí, bueno, sí, sí, sí. en qué rol de consumidoras, qué tipo de consumo estamos haciendo nosotras, qué tanto nos subimos a esos mensajes, o si, bueno, nada, aprovechamos una oferta porque necesitábamos comprarnos algo, entonces, bueno, esperamos esos días para pagar un poco menos, en vez de subirnos como a la ola de cualquier mensaje publicitario que recibo me sirve y compro, ¿no? Como Total. el tipo de consumo que también hacemos en las redes no depende de nosotras, pero sí está bueno que seamos lo más conscientes posibles de cómo nos manejamos en ese sentido, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Y además con un directo nivel de vinculación con el tiempo que estamos en las redes, ¿no? En el que obviamente la demanda obviamente la oferta nos va a llevar a esos lugares en los que decimos, "Ah, no necesitaba ayer esto, pero hoy, después de verlo 4 veces, ¿no? Eso Claro, también claro. creo que está más allá de, por supuesto, la órbita psicológica, ¿no? Implícita, también como usuarias digitales, decir, bueno, a ver, esto es parte del ecosistema en el que yo me estoy manejando, no necesariamente hay como una cuestión en la que me siento llamada a responder o responder, pero bueno, creo que también es un trabajo que hay que hacer en distintas órbitas, no solamente con, por ejemplo, lo que estamos hablando en materia de eh, conducción responsable en función de estas grandes plataformas detrás o de las maquinarias de absorción de datos personales, sino también de responsabilidad de las cosas que posteamos, ¿no?
en redes sociales en todas, concientización explícita de la sobreexposición, un tema que hablamos ayer muchísimo. Digo, es como una educación en todo aspecto, sin que ello implique, bueno, ¿sabés qué, hermana? Andate de acá porque no, al contrario, es posicionate y desarrolla vos una postura frente a la cuestión. Voy a usar analítica, las uso. Voy a permitir que mis datos personales sean utilizados, acopiados, recolectados, lo voy a permitir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿A dónde van a parar? ¿No? Esto no quiero, no me gusta. Tiene mucho que ver con lo que se llaman los derechos ARCO. Un poco antigua la denominación, pero bueno, todavía se siguen mencionando de la misma manera, que es saber, ¿no? Los datos personales que están almacenados, tener acceso, por eso la A de ARCO, tener derecho a la rectificación de que si mis datos personales están en determinado, en este caso una plataforma, que obviamente es una base de datos, ¿no? Están allí, que yo pueda pedir que, no sé, se escriba bien mi nombre o que a la oposición que no se traten esos datos personales o que no se trabajen en determinada área. Todo esto es parte también de conocer nuestros derechos, en el caso indefectible de que nuestros datos personales se recopilen o que los hubiésemos prestado y brindado con consentimiento expreso en algún momento antes, ¿no? Nada es, bueno, no se puede hacer o quedamos acá como inhabilitadas, inhabilitados y chau, nos dejamos llevar por la ola, porque ahora estamos hablando de esto que es súper importante para la era que transitamos, y en un año quizás estos mismos datos personales, que no, estando del lado del bando de que no nos importa porque ya fue todo y ya los di, que es la respuesta de gran parte de la gente, aunque parezca que no, ya los di, ay, se me abrió un Gmail hace 200 años y ya está, ya di todo, tengo Facebook, ya está. No No, sabemos ¿qué le el día de importa mañana a para Google qué. lo que yo hago o qué le importa a Facebook? Mirá si Facebook me va a estar Yo no soy nadie, no persiguiendo. soy nadie. Claro. Así que bueno, a mí me parece que todo esto es súper relevante. Yo quiero dejar y cerrar que ya estamos a puntito de cumplir la hora para, nada, darte el espacio para que cuentes qué vas a hacer en 2021 e invitar a todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver a que te sigan y que sepan todo esto que explicó la China. Bueno, después lo cuenta con esa voz hermosa, suave, docente, lo cuenta en video, se los recomiendo porque yo hice curso con China. Y Escribiste me el tuyo. pasé el verano pasado me pasé tomando sol y Oh, escuchando. bueno, por lo menos que tomabas sol. Eso es Así muy bien. que, así que la China acompaña estos procesos y vos hiciste el mío, China, ahí nos conocimos. Sí, por supuesto. A todos también. Qué linda. Contá Bueno, 2021 qué se viene. no, yo no tengo idea qué voy a hacer en el 2021. ¿Qué pregunta? No, bueno, obviamente, por supuesto que voy a seguir haciendo cursos. Nada, la idea es, parte de mi trabajo es un poco lo que charlamos hoy, como apropiarnos de todas esas herramientas que nos propone la virtualidad, que la verdad que son fantásticas porque nos dan posibilidades que quizás antes tenían grandes marcas y que nos la podemos apropiar, podemos obviamente conocerla siempre desde una mirada crítica y pensando cuáles son los roles laborales, como consumidoras y como creadoras de contenido, cuáles son los mensajes que queremos transmitir desde las redes sociales. Pero bueno, nada, dentro de mi perfil, dentro de mi sitio web, tienen un montón de recursos gratis para emprendedoras, profesionales independientes, proyectos autogestivos, todo lo que tenga que ver con comunicación digital. Hay un montón de recursos gratis y obviamente hay cursos online que también tienen que ver con todo esto de la comunicación digital. Así que están invitadísimos. Uno más lindo que el otro. La verdad te metes y decís, lo necesito. Porque lo que hablábamos hoy, la China también lo usa. Con la Obvio, única diferencia que como es hermana feminista, decimos, por con la supuesto. China sí. No, es que China, aparte, muchísimas ojalá que las puedan gracias. aprovechar todas, porque Por la verdad supuesto, que, me parece nada, re importante que lo puedas promocionar, que porque a resulte de nosotras utilidad, también, bueno, tal nosotras cual. muchas Sí. veces nos vienen a plantear esto, ¿no? Estas necesidades, ya hemos derivado muchas personas a tu perfil, a tu sitio web, pero es importante porque se necesita realmente, ¿no? Y con sentido crítico, como lo decías, no Tal cual. simplemente él lo hago, bueno, después voy viendo.
siempre con sentido crítico Totalmente. y sos una mujer que plantea eso. Así que nada, muchas gracias por estar hoy con nosotras, con nosotros Agradecer el acá. nombre, agradecer la Hermoso, se nos charla. pasó re rapidísimo. Sí, Pero bueno, después de hace como 2 meses que estamos organizando esto, no sé, China, tanta tremendo. organización nosotras, porque, Salió bien, porque valió la pena la somos un planificación. poco, porque somos un poco No, me encantó. apasionadas por lo que hacemos, entonces valió la pena y el diálogo fue una belleza. Les agradecemos mucho a quienes nos acompañaron. El vivo va a quedar colgado en nuestro feed y después en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver o lo quieran compartir. China, de nuevo agradecerte en nombre mío y en el nombre de la Fundación. Y nos estamos viendo nuevamente en breve y seguramente ampliaremos este diálogo en algún otro encuentro para seguir dándole la vueltita de tuerca. Dale, buenísimo. Beso grande para todas y bueno, mucha suerte con estos días de activismo que les quedan. Muchas Ahí vamos gracias, a estar acompañando. muchas gracias. Un beso enorme. Beso. Chao, chao.